doctor Campos, que ya empezó a grabar, por favor, ya Ya, ya dio inicio. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar acerca de histología. Mi nombre es Leonardo. Pues bueno, así. Vamos a encontrar características comunes que vamos a tener que en la superficie luminar del intestino delgado, esta va a estar adaptada en incrementar lo que es su área de superficie. Y lo que vamos a observar van a ser factores que van a incrementar esta superficie de absorción. Vamos a tener el primero, que son los pliegues circulares o válvulas de Kershring de la submucosa y la mucosa, que son estructuras permanentes en el duodeno y yeyuno, y que estas van a incrementar el área de superficie en un factor de 2 a 3. Aquí yo también encontré que estas van a rodear más de la mitad de la circunferencia de la luz intestinal y que se pueden encontrar más desarrolladas en lo que es en el duodeno, uh, en el yeyuno, perdón, en los primeros 4 a 5 centímetros del duodeno y que van a desaparecer de forma gradual en lo que es en el ilion. Después vamos a tener que las vellosidades son salientes de la lámina propia y que estas van a estar recubiertas por un epitelio cuyo núcleo posee asas capilares y que se encuentran en mayor número en el duodeno, pero que van disminuyendo esa altura. Y después vamos a tener que las vellosidades están cubiertas por un epitelio absortivo, también conocido como los enterocitos. Vamos a tener que vello de latín significa pelo o pelusa, y este le va a conferir un aspecto aterciopelado a lo que es el intestino delgado. Ujú. La siguiente, por favor. Después vamos a tener lo que son las microvellosidades, que esta va a ser la modificación del plasmalema apical de las células epiteliales, que van a incrementar lo que es su área de superficie en un factor de 20. Vamos a tener que las invaginaciones del epitelio de la lámina propia y lo que son entre las vellosidades van a formar las criptas de Leiberkühn. Aquí yo tengo una duda, doctor, porque no le entendí muy bien a lo que es la modificación del plasmalema. Yo entendí que el plasmalema es una capa o capa de fosfolípidos que va a delimitar a la célula, pero no entendí muy bien este apartado. si regresas a tu diapositiva anterior, en la que Ajá, tienes ahí, ok, bueno, no se aprecia muy bien, necesitaríamos un corte más cercano, ajá. en el que pudiéramos ver. Quien está manipulando la presentación, por favor, si me apoya con su señalador o con su cursor, para que señalen lo que es la capa aquí en la vellosidad intestinal, lo que estamos viendo, el corte histológico, vemos las uniones de los enterocitos, y si ustedes se fijan, se ve ahí en la orilla del corte, se ve cómo se están organizando todas esas células. Entonces, necesitaríamos ver para ver las uniones desmosómicas, para ver a lo que se está refiriendo hoy su compañero con respecto a ese plasmalema, que es en donde vamos a ver esas uniones de las membranas en las regiones tanto superior como inferior de la membrana laterobasal de los enterocitos. Sin embargo, pues aquí nosotros podemos apreciar cómo va esa continuación de los enterocitos. No hay manera de agrandar esta imagen, ¿verdad, hijos? ¿O tienes una imagen más grande de tú? Um, Creo que de vellosidades es la única que tengo. Bueno, si pudieras agregar cuando busques eso, Sí, cuando nos vayas a mandar la presentación, si puedes agregar algo con respecto a la unión desmosómica que hay entre enterocitos en los ok. intersticiales, ¿sí? Son dos Ujú. uniones, ahí se puede apreciar cómo hay esa unión de los plasmalemas que estás mencionando. Ok. Perdón, tengo un poquito de irritación en la garganta, espero que no vaya a ser COVID. Entonces, ahí es donde lo podríamos apreciar mejor. Yo me quería regresar a esta diapositiva porque me imaginé que que se podría ver bien esas uniones, pero vamos, está muy pequeña la imagen. A ver si la encuentras más adelante, pero espero que me haya Ok. dado a entender, o si me quieren abrir un poquito la pantalla, abrir la pantalla por un momento y se los explico en el pizarrón, o al final de la presentación lo explicamos en el pizarrón.
Nada más me acuerdan. Sí, doctor. Está bien. ¿Sí? Para no Sí, interrumpir ahorita la secuencia que llevas, ¿vale? ok, Entonces, sí. continúa entonces adelante. Después vamos a hablar de lo que es la mucosa intestinal, que está compuesto por un epitelio cilíndrico simple. Vamos a tener 6 tipos de células, que son los enterocitos, que son las células absortivas, las células caliciformes, las células de Paneth, las células enteroendocrinas, las células madre y las células M. Vamos a iniciar hablando de lo que son las células de absorción de la superficie, que es el enterocito. Vamos a tener que esta tiene una superficie apical con borde en cepillo y que tiene microvellosidades cubiertas por mucocáliz. Y son células cilíndricas, como ya había mencionado, y tienen la función de digestión y absorción terminal de lo que son agua y nutrientes. Y estos van a esterificar a lo que son ácidos grasos en triacilgliceroles y van a formar lo que son los kilomicrones. Estas uniones especializadas que impiden el paso de lo que es el material de la luz del intestino afuera de ella o fuera de ella. Siguiente, ellas, por favor. Después vamos a tener lo que son las células caliciformes, que estas en el duodeno tienen la menor cantidad de células y se van a incrementar conforme van llegando a lo que es el ilion y van a elaborar mucígeno, que su forma hidratada es la mucina en un componente de moco. Vamos a tener que la mucina tiene un efecto lubricante, que esta va a facilitar lo que es el paso de lo que es el contenido intestinal. Después tendremos lo que son las células M o de micropliegues. Estas están recubiertas por un epitelio cilíndrico simple y que van a estar reemplazadas por células M. Estas pertenecen al sistema fagocítico mononuclear y que van a fagocitar y transportar antígenos a lo que es a la luz del intestino. Esta también va a representar una parte funcional de lo que es el tejido linfoide asociado a mucosa, que es MALT. Muy bien. Aguas, esa es pregunta Después, de examen, Héctor. ok. Es pregunta Después tendremos lo que es lo que acabas de mencionar es pregunta de examen, por lo del tejido ok, linfático asociado a mucosas. Las células M funcionan como si fueran células presentadoras, sin ser células presentadoras, lo que acabas de mencionar, fagocitan algunos antígenos ok. y los presentan con las células que van a ser productoras de inmunoglobulinas. ¿Sí? ¿Cuál es la inmunoglobulina que se va a Ok. producir aquí en ese tejido linfoide asociado a mucosas? La, La IgA, ¿sí? Y de hecho hasta le ponen el subtipo secretora, ¿verdad? IgA secretora, ¿por qué? Porque se va a secretar también. Muy bien. Adelante, hijo. Ok. Después vamos a hablar de la lámina propia, que es el tejido conectivo laxo de la lámina propia, que forma el núcleo de la vellosidad y el resto se extiende a la muscular de la mucosa. Y aquí vamos a encontrar que contiene abundantes células linfoides y lo que son las criptas de Lieberkühn. La siguiente ya, por favor. Vamos a tener que estas criptas de Lieberkühn son glándulas tubulares simples que van a rodear a cada vellosidad. Se componen por células absortivas de superficie, caliciformes, regenerativas y de lo que son las de Paneth. Vamos a tener que estas van a desembocar a lo que es a la altura de la raíz de la vellosidad y como ya habíamos dicho que se van a extender a través de la lámina propia hasta lo que es la lámina muscular de la mucosa. En la imagen se puede apreciar muy bien las criptas. Después vamos a tener lo que son las células regenerativas, que estas repueblan lo que es el epitelio de las criptas, de la superficie de la mucosa y de lo que son las vellosidades. Después tendremos lo que son las células de Paneth, que estas poseen gránulos secretorios apicales eosinófilos y que van a elaborar lisosima en un periodo de vida largo. Estas se van a encontrar en lo que es en el fondo de las criptas del Lieberkühn, en particular en lo que es en el duodeno, y también encontré que pueden secretar defensinas. Y como podemos ver, como mi compañera ya es que está señalando. La siguiente, ya, por favor. Esas células de Paneth son las células características de las glándulas intestinales, de las glándulas, bueno, de las criptas de Lieberkühn. Reciben esos dos nombres.
tanto cripta de Lieberkühn como glándula intestinal. ¿Sí? Y bueno, estas vamos a encontrarlas en el fondo de la glándula, y como les dice su compañero, principalmente van a tener abundantes gránulos de secretores de lisosimas. Adelante, hijo. Ahora vamos a hablar de la muscular de la mucosa, que esta tiene una capa circular interna y una longitudinal externa de músculo liso. Aquí vamos a tener que las fibras de la circular interna penetran lo que es la vellosidad, por lo que acortan rítmicamente en la digestión. Yo encontré que aquí se pueden encontrar una red de células ramificadas denominadas células intersticiales de Cajal, que estas son especializadas en el funcionamiento como marcapasos del músculo liso. Después ahora les voy a hablar de la submucosa, que esta está compuesta por un tejido conectivo denso y regular, fibroelástico, con un gran abastecimiento linfático y vascular, y está inervada parasimpáticamente por lo que es el plexo submucoso de Meissner. Vamos a tener que la mucosa del duodeno tiene glándulas de Brunner, o sea, también conocidas como duodenales. Entonces, estas glándulas de Brunner son túbulos alveolares semejantes a lo que son los acinos de la mucosa. Sus conductos van a penetrar lo que es la muscular de la mucosa y van a perforar lo que es la base de las criptas de Lieberkühn. Estas tienen la capacidad de secretar líquido alcalino mucoso por estimulación simpática que ayuda a neutralizar el quimoácido. Y también vamos a tener que estas glándulas de Brunner comienzan en el píloro y están más desarrolladas en el primer tercio del duodeno, donde van a formar lo que es una capa glandular coherente. Aquí, igual como mi compañera ya se está en la imagen, está observando. Ahí se ve cómo se observa. La siguiente ya, por favor. Y también tenemos que las glándulas de Brunner van a elaborar urogastrona, que es el factor del crecimiento epidérmico que inhibe las células parietales y lo que es la producción del HCl. Después vamos a hablar de la muscular externa y serosa. La muscular externa se compone de una capa circular interna y una longitudinal externa de músculo liso. Esta va a tener lo que es el plexo mientérico de Orbach. Entre las dos capas tiene una carga la actividad peristáltica del intestino delgado. Y tenemos que en la segunda y tercera parte del duodeno, bueno, o sea, en la segunda y la tercera parte del duodeno no van a estar revestidas de serosa, mientras que las demás sí. Y vamos a tener que la serosa aparece justo por debajo de lo que es la membrana basal de las células mesoteliales. Después tenemos en el duodeno, y en la imagen se puede ver cómo en el intestino delgado se ve submuscular externa. Y en el duodeno, que es el segmento más corto, sus vellosidades son más anchas, altas y numerosas, y tienen menos células caliciformes y contienen glándulas de Brunner en la submucosa. La siguiente, Jazz, por favor. Después vamos a tener lo que es el yeyuno, que sus vellosidades son más estrechas, cortas y escasas que en el duodeno y tienen más células caliciformes. Después tendremos lo que es el ilion. Lo que son sus vellosidades son las más escasas. La lámina propia del ilion contiene nódulos linfáticos o placas de Peyer. Algo que me faltó aquí mencionar que es muy importante, lo que son las células, su localización va a ser basal respecto a lo que es un núcleo. Y son células que aumentan en el duodeno y en el yeyuno, pero que van disminuyendo gradualmente en el ilion y en lo que es en el colon. También tenemos lo que son las células madre, que esas se van a encontrar en las criptas de Lieberkühn y que estas van a estar revestidas por el mismo epitelio. Vamos a tener que va a haber una migración de células hacia lo que es la parte más profunda de lo que son las criptas y se van a diferenciar en células de Paneth. Pero si estas migran a lo que es la superficie, se van a diferenciar en células absortivas, que son el enterocito. Y por último tendríamos lo que son las células M, que estas representan... ya las había comentado en la parte funcional. Y eso sería todo. Sí, ya la había hecho.
¿Dudas, hijos? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? ¿No? ¿Nadie dijo yo? Doctor, Sí. el GALT, entonces digo, el MALT, bueno, ya me perdí cuál de los dos era, pero está en todo duodeno, yeyuno e ilion o solo en duodeno. No, en todo. Ah, ok, gracias. Sí, está en toda la superficie de nuestro epitelio lo vamos a encontrar. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieras agregar, Eduardo? Pues no, realmente está bien. O sea, en este caso es importante comentar. Bueno, no sé si comentaste, Leonardo, acerca de las células M. Sí. Sí, doctor. Sí, perfecto. Entonces, sí, pues básicamente recuerden que las glándulas de Lieberkühn están compuestas por eh, al menos 6 tipos de células, ¿vale? Las células epiteliales superficiales. En este caso, la característica de las células epiteliales de los enterocitos es que son células cilíndricas altas con una chapa estriada, le llaman un borde en cepillo, representado por las microvellosidades, lo que hablaban hace un rato, que son las estructuras que incrementan 20 veces la superficie de absorción. Este, También tenemos células caliciformes, tenemos células de Panet, cuya característica es que se encuentran en el fondo de la cripta y aparte van a producir lisosimas, alfa-defensina, zinc. Otra célula que también es importante destacar es la célula enteroendocrina, de la cual de ahí se van a derivar muchas células, ¿sale? O sea, hablar de célula enteroendocrina es abrir una subdivisión, y en este caso tendremos que mencionar el- varios tipos de células, como las células G, las células S, las células I, etcétera, ¿no? Entonces hay varios tipos de células productoras de hormonas. Este, ¿Qué más? En este caso también tenemos que mencionar como una quinta célula importante la célula indiferenciada, la célula madre, o totipotencial, que muy parecido a lo que ocurre con el estómago, con la glándula gástrica, va a ser de la cual se van a derivar todas las demás. Y finalmente, pues tenemos a las células M, que son células presentadoras de antígenos, cuya función va a ser la de, como su nombre lo indica, captar antígenos que puedan amenazar al organismo, ¿no? Al tubo digestivo. Y por supuesto que estas células M van a estar estrechamente relacionadas con las placas de Peyer, con ese tejido linfático, ¿sale? Entonces, generalmente encontramos células M donde hay tejido linfoide. ¿Dónde encontramos tejido linfoide en el intestino delgado? En toda la extensión, pero vamos a encontrarlo mucho mejor organizado en el ilion, donde se encuentran las placas de Peyer. ¿Qué quiere decir? Que aquí es donde mejor se van a encontrar este tipo de células. A veces les preguntan también en evaluación que en qué parte se encuentran específicamente las placas de Peyer desde el punto de vista histológico. Las placas de Peyer, recuerden, es parte del tejido linfático, se encuentra en lámina propia, pero si les llegan a preguntar también la localización específica, se localizan en el borde antimesentérico del intestino. ¿Qué quiere decir esto de borde antimesentérico? Pues se va a encontrar en el borde contrario a donde se encuentre adosado el mesenterio. ¿Sale? Muy bien. Si no hay dudas, entonces continuemos con fisiología. Gracias, hijo. Sí, doctor. Ok, entonces continuamos con la fisiología del intestino delgado. ¿Podrías pasar a la siguiente, ya? Iniciamos con el jugo intestinal. En las fuentes consultadas, identifiqué que hay de 1 a 2 litros producidos diariamente de fluido hídrico de origen intestinal. Este tiene la característica de ser isotónico y alcalino. Procede del epitelio de la base de las vellosidades que abren a la luz por las critas intestinales del Lieberkühn, como ya lo mencionó mi compañero Leonardo. Las principales
secreciones del jugo intestinal son tres. Es el moco, enzimas y hormonas. Iniciamos con el moco. Procede de las células calciformes y de las células de Brunner. Su función es proteger la mucosa intestinal y facilitar el tránsito gastrointestinal. En este caso, se secretan en respuesta a cuatro situaciones: al estímulo mecánico de roce y contacto de la pared intestinal con el quimo, por el estímulo vagal, agentes nocivos y tóxicos producidos por microorganismos y algunas hormonas, como por ejemplo la secretina. Además, ahora continuamos con las enzimas, que proceden de los enterocitos y de las células de Paneth, como lo mencionó el profesor. Se segregan, no se segregan, sino que permanecen ancladas en la membrana celular y tienen sus lugares activos expuestos al quimo. Estas enzimas son, por ejemplo, la endoquinasa, la amilasa, diversas peptidasas y disacaridasas. Tienen la función de regular otras secreciones y terminan la digestión para iniciar la absorción. Continuamos con las hormonas. En este caso regulan la secreción. Son secretadas por medio de secreción y de la absorción y motilidad intestinal. Una de ellas es la somatostatina, que es estimulada por las grasas, también por las proteínas y la acidificación del intestino. Esta somatostatina tiene la función de inhibir la secreción de gastrina, la secreción de ácido gástrico y también disminuye el flujo y la presión de la vena porta. Otra hormona es el péptido intestinal vasoactivo, por sus siglas es BIP. Tiene la función de relajar el esfínter esofágico inferior, que es el cardias, e inhibe la secreción salival, así como también el ácido gástrico del intestino, y produce vasodilatación intestinal. Después está la motilina, que participa en la iniciación del motor mioeléctrico interdigestivo. Y ya continuamos con las inmunoglobulinas, que son especialmente importantes para el sistema digestivo, como lo mencionó el doctor, la inmunoglobulina M, que se encuentran en las placas de Peyer, y la inmunoglobulina A. Continuamos con los tipos de absorción de hidratos de carbono. Encontré dos medios de transporte. Iniciamos con el transporte ligado a disacaridasas. Se encarga de resolver la absorción de azúcares que han llegado a un desdoble de disacáridos. Lo convierte a monosacáridos y es pasado al torrente sanguíneo, a los capilares. Se lleva a cabo en el borde del cepillo del enterocito. Entonces, la enzima lactasa lo que hace es actuar sobre la lactosa. Produce dos monosacáridos, que en este caso es la glucosa y la galactosa, y actúa en la unión beta 1,4 glucosídica. Después está la maltasa, que va a actuar en la maltosa y nos va a producir dos monómeros de glucosa. Actúa en la unión alfa 1,4 glucosídica y finalmente la sacarasa actúa en la sacarosa y nos hace el desdoble de glucosa y fructosa. Esto lo que hace es romper la unión, el enlace beta 1,4 glucosídico. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor, ya?
Bueno, y la pregunta es ¿por qué medio de transporte es que pasa al torrente sanguíneo una vez que ya se hicieron más pequeñitos estos monómeros? Y es mediante el transporte activo dependiente de sodio. Este medio de transporte va a transportar glucosa y galactosa. Lo que hace es transportar una molécula de monosacárido. En este caso, como podemos ver en la imagen, lo que hace es meter sodio al enterocito y con ello va a entrar la molécula de monosacárido. Y ya una vez en el enterocito, por medio de la bomba sodio-potasio ATPasa, lo que hace es pasar a los capilares sodio y meter potasio. Y encontré que la glucosa lo que hace es pasar por medio de mecanismo facilitado y no utiliza de energía. También tenemos el transporte de difusión facilitada. Aquí no se va a utilizar sodio como en el otro transporte y por lo tanto no se utiliza energía. Es un transporte pasivo y por esto lo que se hace es el transporte de la fructosa y también de silosa. Es más lento que en el que mencioné del transporte dependiente de sodio, pero si en el caso de que en la luz intestinal existiese la presencia muy alta de fructosa, el transporte puede ser por difusión. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor, Jazz? Continuamos con la absorción de agua. Que existe fluido constantemente bidireccional de agua y electrolitos también en las membranas del intestino delgado. En las bibliografías que consulté, decía que movilizaba diariamente de 7 a 10 litros de agua, de los cuales 6 litros son absorbidos por el intestino delgado y ya el resto es por el... ¿Cómo, perdón? Lo manejamos más bien en porcentajes, hijo, ¿sí? Y se nos van a preguntar así en el examen, qué porcentaje de líquido es absorbido en el intestino delgado y qué porcentaje de líquido se absorbe en el intestino grueso. De intestino delgado se absorbe aproximadamente el 90% del líquido circulante, ¿sí? Si tú me dices que es entre 7 a 10 litros que están circulando, en promedio en sistema digestivo manejamos que son 9, ¿sí? Entonces, diríamos que más o menos aproximadamente de esos 9 litros, 8 son los que se están absorbiendo y uno solamente va a pasar hacia intestino grueso. De ese litro que pasa hacia intestino grueso, en intestino grueso se va a absorber entre el 80 y el 90% de líquido. Y se va a excretar porque ya aquí la parte final del intestino, del tubo digestivo, que es el intestino grueso, por la parte de recto, entonces se va a excretar en la materia fecal aproximadamente entre 100 y 200 mililitros de líquido, porque estamos diciendo entre el 80 y el 90% es lo que se va a absorber en el intestino grueso. Entonces recuerden, más que otra cosa, más que recordar, se absorben entre 7, 6, 8 litros, 9, se manejan porcentajes. Y en intestino delgado, por la gran cantidad de estructuras que nos aumentan la superficie de absorción, también me lo recuerdan ahorita, para darles todas las estructuras que aumentan la superficie de absorción, se va a manejar que se absorbe se absorbe el 90% del líquido circulante en intestino delgado. ¿Ok? Adelante. Sí. Continúa.
Leonardo, ¿verdad? No, soy Eric. Eric, no, Leonardo fue el anterior. Sí. Gracias, Eric. Perdón. No, ¿de qué? Gracias a usted. Adelante. Que haciendo el recuento de la cantidad de líquidos, iniciamos con lo de la alimentación, que es lo que ingerimos bebido en los múltiples alimentos. Encontré que es de 2 litros por día, aproximadamente. De secreción salival es correspondiente a 1 litro por día, aproximadamente. Del jugo gástrico de 2 litros, pancreático de 1 a 2 litros e intestinal de 2 a 3 litros. Y como mencionaba el doctor, se va a ocasionar una pérdida por medio de las heces, que es aproximado de 100 a 200 mililitros. ¿Puedes pasar a la siguiente, ya? La siguiente, por favor. Gracias. Continuamos con la absorción de proteínas. Se da igualmente en el reborde del cepillo. También aquí están presentes algunas enzimas que son la aminopeptidasa A, la exopeptidasa, endopeptidasa, dipeptidasa y glutamiltransferasa. Tienen la función de, en este caso, igual convertirlos a unidades mucho más pequeñas. Entonces, separan los aminoácidos de las cadenas peptídicas para así poder interiorizarlos al enterocito. Aunque encontré incluso que pueden meter se pueden interiorizar al enterocito cadenas de peptídicas grandes. Bueno, okay. Continúa, Eric. Y en este caso ya dentro del enterocito igual participan enzimas que posteriormente son transportados estas unidades a los capilares. Los dipéptidos, tripéptidos e incluso las cadenas de polipéptidos por lo que están dentro de los enterocitos son degradadas por las peptidasas y proteasas, proteasas lisosómicas, y las convierten en ácidos libres. Una vez ocurre esto, viajan a la circulación porta hasta llegar al hígado. Sin embargo, algunos incluso son utilizados en el propio enterocito para su metabolismo. ¿Podrías pasar a la siguiente, Jazz? Bueno, ahora les voy a hablar de las vitaminas. Y bueno, tenemos 2 tipos de vitaminas, bueno, la absorción de vitaminas, y van a ser vitaminas hidrosolubles y liposolubles. Las vitaminas liposolubles van a ser la vitamina A, la vitamina D, E y K. Y las vitaminas hidrosolubles son la vitamina B, B1, B2, B3, B6 y el folato y la biotina. Y bueno, aquí están las cantidades y qué pasa si hay un déficit y su función. Bueno, primero las vitaminas liposolubles, que les había comentado que es la A, la D, E y K, van a ser absorbidas o van a seguir el mecanismo de absorción que siguen los lípidos, básicamente. O sea, sé que van a ser por difusión simple. Pero las vitaminas van a tener un proceso antes para que puedan ser absorbidas. Las vitaminas se van a unir en gotitas o en emulsiones y vesículas y micelas mixtas
para que puedan ser difundidas al enterocito. Después de que fueron difundidas al enterocito por difusión simple, bueno, su composición las hace que sean favorecidas para que se puedan difundir por difusión simple. Y entonces se van a difundir y van por medio de proteínas de transporte o de otros mecanismos específicos, van a ser transportados al retículo endoplasmático liso. Y aquí van a asociar con gotitas lipídicas que van a formar los kilomicrones y VLDL. Se van a transportar por medio de vacuolas y al aparato de Golgi, en donde van a terminar su formación como kilomicrón, y entonces el kilomicrón por medio de este kilomicrón va a ser transportado hacia la membrana del enterocito, y posteriormente se va a liberar hacia la circulación por exocitosis. Entonces va a ir a los linfáticos para que entonces pueda irse a la circulación y llegar al hígado para su posterior utilización. Y bueno, tenemos que hay diferentes factores que hacen que la absorción de vitaminas sea diferente. Por ejemplo, la vitamina A, un aumento de vitamina A va a alterar a la absorción de la vitamina E y la K. Y también el aumento de la vitamina E va a hacer que se aumente la absorción de la vitamina A. Esto va a ocasionar problemas. Y bueno, también hay eficiencia de absorción, que la A, la D y la K van a ser absorbidas de un 50 a un 80%, y la vitamina E va a ser absorbida de 20 a 30%. Una pregunta, antes Sí. de que continúes. Si las vitaminas liposolubles utilizan a los kilomicrones para poderse absorber, ¿por qué vía es por la cual van a circular? Por los linfáticos. Exactamente, se van a los kilomicrones, van en este caso a ser transportados hacia el vaso quilífero y van a alcanzar el torrente linfático. Por lo tanto, también las vitaminas liposolubles, al ser precisamente al tener esa afinidad a la grasa, pues van a poder aprovechar ese transporte por medio de kilomicrones, y por lo tanto también se van a transportar por el torrente linfático, ¿sale? Entonces, es importante esto, doctores, porque no todas las sustancias se absorben hacia el capilar venoso, sino hay algunas, como los ácidos grasos de cadena larga, que ya nos decían que se resterifican en triglicéridos, y estos triglicéridos se unen a una proteína llamada kilomicrón. También el colesterol de la dieta se une al kilomicrón, ¿sale? Las vitaminas liposolubles, los fosfolípidos de la dieta, y toda esta macromolécula llamada kilomicrón va a alcanzar el torrente linfático, y para que pueda llegar a los órganos de la economía, específicamente el hígado, donde va a tener un mayor impacto, pues tiene que circular por el torrente linfático, luego alcanza el torrente venoso y al final alcanza la circulación arterial, ¿sale? Entonces, igualmente las vitaminas liposolubles se absorben por el torrente linfático. Gracias. Sí, bueno, una diferencia de las vitaminas liposolubles a las hidrosolubles es que estas no van a formar coenzimas para clásicas o grupos prostéticos, y van a ser apolipoproteínas solubles. Bueno, como les había dicho, estos van a acceder por vía de los linfáticos y acceden al hígado por medio de endocitosis.
La vitamina K va a ser un poco diferente a las otras vitaminas porque esta va a ser absorbida por diferentes mecanismos dependiendo de su origen. Por ejemplo, si es de la dieta, va a ser que son las filoquinonas y bacterias, por medio de bacterias, van a ser las menaquinonas. Es importante decir para esto que las vitaminas A, D, E y K tienen diferentes formas de estructura son un grupo de diferentes formas de estructura. Entonces, en la K vamos a tener las filoquinonas y las menaquinonas. Si son filoquinones, la absorción va a ser en el intestino proximal y es de tipo activo, o sea, hace que necesita un transportador. Y si es menaquinona, la absorción va a ser por solubilización micelar, como ya se los había comentado, y es un proceso pasivo, o sea, hace la difusión simple. Y bueno, se me había olvidado comentarles que esta absorción va a ser en el intestino proximal, delgado proximal. ¿Algo más? Mira qué bonita imagen. Esa era la que estábamos esperando hace rato, la que le pedía a Leonardo que si no tenía algo más cercano de la membrana celular. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habló del plasmalema? Sí. Alguien dé señales de vida, por favor. Cuando formule una pregunta, usted una respuesta. Sí, doctor. Bueno, como no les interesa, entonces, adelante, continuemos. Pero a mí sí me lo podría explicar, ¿no? ¿Perdón? ¿Quién habló? A mí sí me lo podría explicar lo del plasmalema. ¿Quién habló? ¿Quién dijo yo? Yo, Leonardo. Tú eres Leonardo. Sí. Fíjate, qué curioso, Leonardo. ¿Sí? Bien, mira, ¿por qué es importante lo del plasmalema, Leonardo? Porque todas nuestras membranas, como estábamos mencionando, si me abres tantito la pantalla, hija, me abre la pantalla, recuerden esta imagen que estamos viendo aquí ahorita, ¿sí? Donde se está viendo cómo está pasando a través de estos canales que tenemos en la membrana. Vemos la cadena de fosfolípidos. Déjenme abrir mi cámara. Acuérdense que cuando abro mi cámara soy un poquito entrecortado, entonces me avisan si falla el audio, ¿sí? Me voy al pizarrón para que me vean. Un favor, ¿podrán dejar de compartir pantalla para poder ver al doctor? Ya estoy, ¿no? Sí, ya sé, doctor. Sí, ya, doctor, ya se ve. Ok, bien. Entonces, bien, recuerden la imagen que estábamos viendo ahorita en pantalla, ¿eh? ¿Sí? Les estaba diciendo yo hace rato a Leonardo, le estaba diciendo, donde tenemos los enterocitos, imagínense, aquí vamos a poner un enterocito, no es la cabeza de Bart Simpson, ¿eh? Es un enterocito. Acá vamos a poner otro enterocito, igual con su borde de cepillo o chapa espiada, como le estaba diciendo el doctor Campos. Donde tenemos estos enterocitos, sus membranas llegan a tener un espacio que está libre entre enterocito y enterocito. Esto haría que nuestro enterocito se pudiera desprender muy fácilmente, pero Doctor. ¿qué es lo que refuerza? Mande. Perdón, un momento nada más tantito. Para poderlo ver, lo que pasa es que yo estoy viendo, ándele, exactamente era lo que necesitaba. Que dejaran de compartir pantalla y para poderlo enfocar en este caso. Déjeme rápidamente. Okay. Ya estamos viendo, ya lo tengo, doctor. Ya lo tengo, doctor. Ok, entonces continuamos. Entonces, aquí, este espacio que queda entre enterocito y enterocito se llama espacio intersticial. Lo mismo encontramos en la parte de abajo. La parte de abajo la encontramos con lámina propia, que esa lámina propia también forma parte de ese tejido intersticial que está rodeando los enterocitos. Entonces, si no tuviéramos uniones entre enterocito y enterocito,
estos enterocitos fácilmente se podrían desprender con el paso del contenido luminal, vamos, de los alimentos que van circulando, del quimo, del kilo que está circulando en la luz del intestino, se podrían desprender fácilmente. Pero ¿qué pasa? Que los enterocitos forman en sus membranas uniones y se van a formar estas uniones en la parte lateral de sus membranas, en la porción superior y en la porción inferior. Déjenme borrar esto que pusimos aquí. Y ahora vamos a generar esas uniones. Estas uniones son como chipotitos así de membrana que se van a generar tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. A estas pequeñas prolongaciones membranosas se les llaman desmosomas, ¿sí? Pero esos desmosomas además están entrelazados. ¿Por qué? Están entrelazados por las uniones del plasmalema de cada membrana, de la membrana de este enterocito con la membrana de este enterocito. Por eso les decía, recuerden la imagen que teníamos hace rato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un corte aquí, ¿sí? Y lo vamos a agrandar, lo vamos a proyectar acá. Entonces vamos a tener que, aquí está la unión desmosómica de un lado, la unión desmosómica del otro, ¿vale? Y tenemos aquí que esta membrana está formada por fosfolípidos, pero los fosfolípidos, todas nuestras membranas celulares están formadas por fosfolípidos y están formadas por proteínas, o sea, es una membrana proteíno-fosfolipídica, ¿sí? Entonces, aquí alternados con esos fosfolípidos tenemos proteínas. Aquí tenemos esas proteínas, ¿sí? Pero hay proteínas que llegan a coincidir de un lado y penetran hacia el otro lado, ¿sí? A estas proteínas que estamos viendo que están proyectándose de una membrana del desmosoma hacia la otra membrana del desmosoma, a esas son a lo que nosotros llamamos proteínas de anclaje o proteínas de amarre, ¿sí? Desmosómico. Esto nos va a favorecer, ¿para qué? Para que no se desprendan. A lo que llamamos nosotros plasmalema es a esta combinación de fosfolípidos con proteínas. ¿Sí te está quedando claro, Leonardo? Sí, doctor. ¿Ya lo ubicaste ahora sí? Sí, ahora sí ya. ¿Ok? Entonces, estas uniones nos permiten a nosotros, como de una proteína que está saliendo de esta membrana y está penetrando en la otra, nos va a permitir que tenga un mejor amarre. Y eso le llamamos nosotros uniones desmosómicas. ¿Para qué nos interesan las uniones desmosómicas a nosotros? Porque a través de ellas, y les dije, recuerden la imagen que estamos viendo. ¿Recuerdan la imagen que se estaba viendo? Se veía como si estuviera esa proteína hecha como si fuera un taquito. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ahorita nos la van a volver a poner y se van a ubicar mucho mejor. Como si estuviera hecho un taquito que está teniendo un conducto en el centro. ¿Esto para qué nos sirve? Nos va a servir para que muchas de las sustancias van a difundir o se van a absorber a través de estas uniones desmosómicas, principalmente el agua, ¿sí? El agua circulante no se absorbe completamente por el borde del cepillo de los enterocitos, ¿sí? Por el borde del cepillo de los enterocitos se absorbe aproximadamente entre un 30 a un 40% de líquido circulante, ¿sí? Este es un ejemplo, ¿eh? Nada más estamos hablando del agua porque es uno de los ejemplos más abundantes que vemos de absorción, pero por las uniones desmosómicas, por ese conductito que se formó de la proteína que queda aquí, háganse cuenta que aquí queda el conducto, aquí queda el otro conducto, ¿sí? A través de esas uniones desmosómicas se va a absorber entre el 60 y el 70%, 60 y 70% del agua circulante en la luz del intestino, ¿sí? Entonces, ven la importancia de esas uniones desmosómicas. No es únicamente que nuestro plasmalema nos esté formando esa unión ahí para anclar a nuestras células, sino que también nos va a ayudar en el proceso de absorción de nutrimentos.
No sé si aclaré la duda de hace rato, si la amplié, y si creé más confusión, pero espero que haya quedado más claro con esto. ¿Sí? Y de hecho, pues, nos va a ayudar para entender también muchas de las situaciones de absorción fisiológica que estamos viendo ahorita de los diferentes nutrimentos. Yo ya les hablé aquí ahorita del agua, ¿sí? Por ejemplo, pero el agua no difunde solita. El agua sirve como transportador de otras sustancias, de electrolitos, a veces de la misma glucosa, a veces de proteínas, porque acuérdense que la proteína forma una unión, tiene una presión coloidosmótica con respecto a los líquidos, y entonces esa agua que está difundiendo pues puede también formar esa unión por la presión coloidosmótica que tienen las proteínas. ¿Sí? Entonces también nos puede ayudar en algún momento a absorber, no proteínas como tal, pero sí algunos aminoácidos. ¿Ok? Sí, doctor, entonces, por ejemplo, en esta zona podríamos decir que se lleva mayor porcentaje de la absorción, que o no, o depende de la zona. Karina. Karina, a ver, Cari, ojo, yo les dije, este es un ejemplo. No quiere decir que todos los nutrimentos se van a absorber de esta manera. De hecho, una tarea que estaba elucubrando ahorita en mi mente era dejarles que hagan un cuadro integrador de la absorción de los diferentes nutrimentos. Son 6 nutrimentos que nos interesan, ¿sí? Carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales y agua, ¿sí? Hacer ese cuadro integrador de los diferentes mecanismos, porque no todos tienen un solo mecanismo. Hay nutrimentos que van a tener, que tienen 2, 3 y hasta 4 mecanismos de absorción distintos. Entonces, es conveniente que hagan ese cuadro para que ustedes vean que no hay un mecanismo de absorción principal, pero que ese mecanismo, por ejemplo, les puedo decir, la glucosa. ¿Cuál es el mecanismo de absorción de la glucosa? No sé si ya lo mencionamos ahorita en la clase, pero el mecanismo de absorción principal de la glucosa es por cotransporte. O sea, una absorción favorecida por la presencia de sodio. ¿Sí? ¿Quién es el transportador? Pues es el sodio. El sodio va a agarrar a la glucosa y le va a decir, vente, yo me voy a meter no, y de una vez te vas conmigo al antro, ¿sí? O sea, al interior de la célula. Y ese es el principal mecanismo que está utilizando la glucosa. Pero fíjense una cosa, la glucosa compite con otros 2 de sus isómeros por la absorción asociada a sodio. ¿Con cuáles otros 2 isómeros de la glucosa compiten? ¿Alguien lo sabe? ¿Con la fructosa? Con la fructosa. ¿Y me falta uno? ¿Galactosa? Con la galactosa. Esos 2 isómeros de la glucosa compiten por ese acarreador para ser absorbidos. ¿Quién creen que es el principal nutrimento monosacárido que utiliza el sodio para poder ser absorbido? De los 3 que estamos mencionando. ¿La glucosa? Pensaríamos que sería la glucosa, ¿verdad? Porque es el elemento principal de combustión para nuestro organismo. ¿Pero qué creen? Que no. El principal monosacárido que se absorbe por cotransporte es la galactosa. ¿Sí? ¿Por qué es la galactosa? Porque esta galactosa tiene que sufrir una biotransformación para poder ser utilizada. ¿Sí? Entonces, al tener que sufrir esa biotransformación, se tiene que absorber primero. Esa es pregunta de examen, ¿eh? Les preguntan, ¿quién se absorbe de los carbohidratos? En primer lugar, por asociación ¿cómo se llama? A su transportador sodio, ¿sí? Y la respuesta es galactosa. En segundo lugar es la glucosa. Y en último lugar queda la fructosa. ¿Por qué en último lugar queda la fructosa? Porque la fructosa tiene la ventaja de que, aunque es un isómero, su biotransformación se lleva a cabo en el mismo enterocito. Perdón. Mientras
que la galactosa es un isómero de la glucosa, pero que su biotransformación se lleva a cabo en el hígado. Entonces, tiene que ser transportada más lejos. Entonces, por eso se va a absorber siempre, en primer lugar, la galactosa, compitiendo con la glucosa por ese transportador. Y en segundo lugar, la glucosa solamente en situaciones de emergencia se va a invertir esta relación. ¿Queda entendido? ¿Sí? Entonces, vean que no es solamente un mecanismo de absorción. Yo les hablé de estas uniones desmosómicas para, con respecto a la absorción de agua, únicamente para ejemplificarlo. No quiero decir que por esas uniones desmosómicas van a pasar todos, absolutamente todos los nutrimentos. ¿Sí? De acuerdo, gracias. Ok, bien. Bueno, ya que tengo la pantalla abierta, de una vez aprovecho para mencionarles los diferentes mecanismos, los diferentes estructuras que aumentan la superficie de absorción, ¿sí? Que también era otra cosa que habíamos, que les había dicho yo hace rato. El doctor Campos les mencionó algunos al respecto, ¿sí? Tenemos principalmente como mecanismos de absorción, les estaba diciendo al principio de la sesión Leonardo, que se forman válvulas. ¿Sí? Esas válvulas, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es el nombre específico que reciben esas válvulas? ¿Quién fue el histólogo que las describió? ¿Son las de Kerr-Ring? Son las válvulas de Kerr-Ring, ¿sí? Nosotros las conocemos como válvulas de Kerr-Ring, o también se les llama válvulas semilunares, también se les llama válvulas coniventes, también se les llama plicas, ¿sí? O válvulas semilunares. Todos esos nombres son los que reciben. Entonces, por favor, de cada estructura, busquen ustedes si hay algún sinónimo, como los que acabamos de mencionar ahorita de estas válvulas. Estas válvulas las vamos a encontrar nosotros. ¿Ustedes han comido en alguna ocasión lo que es el menudo? Sí. ¿Sí? O la pancita, en muchas regiones lo conocen como pancita. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Para qué les digo esto? Porque en la carne que nos ponen ahí del menudo, que básicamente es parte del tubo digestivo de la vaca, ¿sí? Encontramos nosotros una pieza de esa carne que le llaman libro. ¿La han visto ustedes? Sí, doctor. ¿Sí? Los que no hayan comido menudo, no se preocupen. El próximo domingo que vaya su mamá al mercado, te acompaño al mercado nada más para que me ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todos lo escuchan, nada más yo lo escucho. Sí, sí se escucha. Sí, creo que es el doctor Campos. Sí, todos Sí. escuchamos. Ah, ok. Bueno, si es Campos, no hay problema. Voy a hacer un esquema, no soy muy bueno dibujando, ya se dieron cuenta, ¿sí? Mis hijas sí son buenas dibujando, es más, les voy a mandar un enlace para que chequen, chequen algo de la calidad de mis hijas. Mis hijas son artistas gráficas, ¿sí? Aparte de que son psicólogas, también son artistas gráficas. Les gusta mucho el anime y el manga, entonces ellas acaban de entrar a un concurso de manga, y crearon un manga y lo subieron a un concurso en un sitio japonés. Entonces, se lo voy a mandar para que lo lean. ¿Sí? Va, doctor. Sí. Yo no. Voy a tratar de ejemplificar esa pieza de carne que nos comemos en el menudo, para que veamos más o menos por qué, porque estamos hablando de las válvulas. Las válvulas, como les dijo Leonardo, se proyectan hacia la luz del tubo digestivo, ¿sí? Y a veces se entrelazan unas con otras, disminuyendo mucho la luz del tubo digestivo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esta pieza que les estoy diciendo va más o menos así. Imagínense, ves en tercera dimensión, ¿eh?
Y aquí salen las dichosas hojas del libro, más o menos así. ¿Sí? Son las hojas del libro. ¿Saben qué son las hojas del libro? Son las válvulas coniventes. Ustedes, si han sido meticulosos y curiosos, van a decir, esas hojas del libro de la pieza de menudo tienen pequeños chichoncitos. ¿Se acuerdan que vieron esos chichoncitos ahí? Los que han comido menudo, obviamente. Creo que sí, doctor. Bueno, pues estos pequeños chichoncitos que nosotros vemos ahí, para nosotros sería la segunda estructura que aumenta la superficie de contacto. Las primeras son las válvulas. Las segundas van a ser estos chichoncitos que también nosotros, el sistema digestivo, le llamamos digitalizaciones intestinales o vellosidades intestinales. ¿Sí? Estos son los vellos intestinales. ¿Ok? Pues más pequeños vellosidades intestinales van a tener todavía un recubrimiento por epitelio. Ese epitelio que está siendo recubierto, aquí ponemos nuestra siguiente estructura, que es el epitelio. ¿Cómo está formado nuestro epitelio intestinal? Pues por células cilíndricas simples, ¿sí? Con un borde en chapa o borde en cepillo. ¿Sí? Ese borde de cepillo está formado por prolongaciones membranosas que se llaman microvellosidades. Bueno, estas cuatro estructuras, ¿sí?, nos van a formar estas estructuras que nos van a aumentar la superficie de contacto. Me falta poner una. Junto con las vellosidades intestinales también tenemos a las que son las glándulas intestinales. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes recuerdan estas digitalizaciones. Ahorita que regresemos, me regresas, Leonardo, a tu imagen inicial, donde estaba la vellosidad intestinal cortada, para que la veamos ahí. Tenemos vellosidad, que es una prolongación, ¿sí?, con su pudífero central, que es el vaso linfático, ¿sí? Después veíamos que se hace una pequeña meseta y después se mete hacia la lámina propia, el epitelio, y nos forma una glándula intestinal o una cripta de Lieberkühn. ¿Sí? Pues entre estas dos estructuras, entre la vellosidad y la cripta de Lieberkühn, son estructuras que aumentan la superficie de absorción. ¿Sí? Después aquí, junto con las vellosidades intestinales, tenemos a las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. ¿Entienden más o menos esta imagen así? La recordamos ahorita que nos pase que Leonardo, cuando regresemos a compartir la pantalla, lo recordamos con la imagen que nos presentó él en la explicación de histología. ¿Vale? Bueno, okay. Todas estas estructuras nos están aumentando la superficie de contacto. ¿Sí? Al decir aumenta la superficie de contacto, se refiere a dos situaciones. ¿Sí? La superficie de contacto nos sirve para dos situaciones. Primera, nos sirve para mejorar la digestión. Y segunda, y que es la principal, nos va a favorecer la absorción. ¿Sí? Las válvulas, que son las estructuras más grandes, que son estas que estamos viendo aquí, ¿cuántas veces nos aumentan la superficie de absorción? ¿A qué nos referimos con aumentar la superficie de absorción? Bueno, supongamos que aquí nosotros, este cuadrito, mide 1 centímetro cuadrado. ¿Sí? Supongamos. Un ejemplo. No estoy diciendo que es lo que aumenta, lo que vale. ¿Sí? Sí. Pero, Sí.
este centímetro cuadrado que estamos tomando en consideración, decimos, sí, pero tiene prolongaciones, tiene válvulas. Ah, pues entonces como tiene válvulas, esto está aumentando la superficie de contacto. ¿Cuántas veces una válvula conivente nos aumenta la superficie de contacto? Nos la va a aumentar en 7 veces. Ah, entonces, si decimos que este cuadrito nos está dando 1 centímetro, si es 1 centímetro cuadrado de superficie de contacto, ya con las válvulas, ¿a cuántas veces lo está aumentando? ¿A 7? A 7. 7. Entonces, en lugar de tener en este pedacito 1 centímetro cuadrado, tendríamos 7 centímetros cuadrados de absorción. ¿Sí me explico? Sí, doctor. Ok. Después tenemos a las vellosidades intestinales junto con las glándulas. ¿Sí? Esto que explicamos acá, la vellosidad intestinal está tapizada por un epitelio y se va a prolongar hacia la lámina propia con una glándula. ¿Esta cuántas veces nos va a aumentar la superficie de contacto? Nos va a aumentar 12 veces. Volvemos a lo mismo. Ahora digamos que teníamos esta vellosidad y esta glándula intestinal. En conjunto de todos ellos nos estaban dando, por ejemplo, 10 centímetros cuadrados de superficie de contacto. Si estamos diciendo que nos lo va a aumentar 12 veces, ¿a cuánto equivaldría realmente esta superficie de contacto ya con la prolongación que estamos viendo? ¿A 120? A 120 centímetros cuadrados. ¿Sí? Sí me voy explicando, ¿verdad? Sí, doctor. Bien. Después tenemos que nuestro epitelio, ¿sí?, tiene ese borde cepillo que tiene microvellosidades. Es el que está tapizando aquí. Ah, pues ese epitelio nos va a aumentar con sus microvellosidades 30 veces la superficie de contacto. ¿Ok? Entonces esto quiere decir que volvemos ahora aquí a nuestro primer esquema. Está tapizado en total por ¿cómo se llama? Por epitelio. Y decíamos que teníamos 1 centímetro. ¿A cuántas veces nos va a aumentar ya con esas 30 veces de sus microvellosidades? Pues sería entonces aquí un equivalente de 30 centímetros cuadrados. ¿Sí se fijan cómo va aumentando? Sí, doctor. ¿Okay? Entonces, todo esto nos va a favorecer 2 cosas, dijimos. Primero, una mejor digestión y principalmente la absorción. Al aumentar tantas veces la superficie de absorción, esto nos va a generar que se mejore la absorción de los nutrimentos. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Sí, doctor. Una pregunta. Sí. Entonces, bueno, más bien 2. Cuando hablamos de epitelio, ¿solamente hablamos de los enterocitos? Cuando hablamos de epitelio, sí, nada más hablamos de los enterocitos. ¿De acuerdo? Que los enterocitos los encontramos tanto en las prolongaciones de vellosidades, ¿sí?, como en las criptas del Lieberkühn o glándulas intestinales. Sí. ¿Sí? Toda esa superficie está tapizada por enterocitos. Y además, aquí me vi un tanto, ya para hacerlo más rápido, les dije, pues nos vamos a 1 centímetro cuadrado y esas 30 centímetros cuadrados. La verdad es que la pregunta del examen que siempre les hacen es, ¿qué estructura aumenta en mayor cantidad la superficie de absorción? ¿Cuál responderían ustedes? Pues el epitelio. El No. epitelio con su borde en cepillo. Exactamente. El borde en cepillo es el que va a aumentar en mayor número de veces la superficie de absorción. Sí, las microvellosidades. Exacto. Las microvellosidades.
son las que nos dan el mayor aumento de superficie de absorción. Tanto es así el aumento de superficie de absorción, fíjense, que hay autores que manejan que todo el epitelio, si lo pudiéramos estirar, las válvulas coniventes, y de sus válvulas coniventes estirar también sus vellosidades, y si de sus vellosidades en el epitelio pudiéramos estirar todas las microvellosidades, toda esa estructura membranosa, una vez aplanada, estirada, podría tapizar al equivalente de un campo de fútbol. Exactamente. Entonces, vemos que esta extensión es enorme para tanto para el proceso de digestión como para el proceso de absorción. ¿Sí? Que quede bien claro, esa superficie aumentada tantas veces nos favorece que haya una mejor absorción. Entonces, si nos mejora que haya una mejor absorción, ¿por qué hay personas que en ocasiones dicen, es que me comí una zanahoria y las mismas zanahorias, así como entró, así salió? O sea, tenemos una patología que se llama lientería, o sea, presencia de alimentos en las heces fecales. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién me da luz en el camino? A ver, alguien dame alguna idea. Pues a lo mejor porque están fallando estos factores, ¿no? Pudiera ser. ¿Sí? ¿Alguien más? Pues sí, porque... Por ejemplo, doctores, agregando un poquito lo que comenta el doctor, porque esto sí puede ser importante. Imagínense que alguna de los factores de la superficie de absorción ya no estuviera presente, ¿no? O sea, por alguna razón se pierde o se daña, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir las vellosidades, ¿qué les parece, ¿no? Entonces, con un factor de absorción que falle, se afecta la absorción. Yo les podría dar un ejemplo muy clásico de cuándo se pueden afectar la superficie de absorción de la mucosa. Por ejemplo, ¿han escuchado de la enfermedad celíaca? ¿Doctores? No. Creo que no. Oiga, ¿No? a ver, Sí, pero no sé chavos, cómo funciona. a ver, chavos, miren, la verdad es que cuando estamos en el aula me desespero muy fácilmente y ahorita también me estoy desesperando muy fácilmente, ¿sí? Cuando yo formo una pregunta y cuando el doctor formula una pregunta, espero que haya una respuesta recíproca por parte de ustedes. O sea, espero participación, ¿sí? Y no estoy viendo participación por parte del grupo. No es de ahorita, ya es de casi todo el semestre que no he visto que haya una buena participación. Entonces, por favor, por eso soy sarcástico a veces en decirles, den señales de vida, por favor. Alguien dígame, por lo menos, doctor, no le entendía su pregunta. Entonces, por favor, pónganse a tono con lo que estamos. Tratamos, es muy difícil, yo lo entiendo, tanto para ustedes como para nosotros. Nosotros esta es una modalidad que no desconocíamos completamente de estar dando clases a distancia. A mí se me dificulta mucho esta situación, porque yo estoy acostumbrado a estar con pizarrón forzosamente para poder explicar las cosas, ¿sí? Entonces, por eso les pido, déjenme compartir pantalla para que pueda explicarles en el pizarrón. Y yo creo que a ustedes también les favorece en ocasiones esta situación de que yo les esté explicando en el pizarrón, porque, bueno, eso quiero creer, que sí me entienden más cuando se los explico en el pizarrón. Pero si yo les pregunto, ¿me entendieron? Y se quedan callados, créanme lo que me genera mucho conflicto a mí, ¿eh? Y yo creo que al doctor Campos también. Entonces, les pido de favor, sean más participativos, ¿sí? Y por lo menos si formulo una pregunta, si el doctor Campos formula una pregunta, por lo menos díganme, no le entendía su pregunta, doctor, para que sepa yo que realmente están aquí, porque si no, pues eso quiere decir que estoy hablándole nada más al monitor, aunque vea los rostros aquí, tanto de Juan Jesús, como de Aiden, como de Daliana, Sara, Eric, que los tengo aquí en la pantalla principal ahorita, pero tengo nada más sus imágenes, porque realmente, como no les pido que tengan la cámara abierta, fíjense, en CEU sí les piden que tengan la cámara abierta, ¿sí?
No el micrófono, pero sí la cámara. ¿Por qué? Porque ahí los están checando para ver si realmente están. Yo no les exijo eso, porque realmente yo confío en la honestidad de ustedes que están en la clase. ¿Sí? Entonces, por favor, les pido, por favor, cuando haga una pregunta, de menos dígame, doctor, no me entendía su pregunta, para saber que sí están ahí. Por favor, ¿sí? Por respeto al doctor Campos y a un servidor. Entonces, adelante, Eduardo, perdón que te haya interrumpido. Sí, no hay problema. Bueno, regresando a la pregunta, ¿han escuchado alguno de ustedes qué es la enfermedad celíaca? No, doctor, la No, verdad no. no. ¿No? Bueno, sí va a ser importante que ustedes ya por su propia cuenta revisen qué es esta enfermedad, pero en términos generales, doctores, la enfermedad celíaca es una condición clínica en la que por cuestiones autoinmunitarias que tienen mucho que ver con el gluten del trigo, ¿sí? Con la glutetamina que está presente en el gluten. Hay personas que tienen predisposición genética para presentar esta enfermedad y cuando consumen gluten, el, el intestino delgado, a través de todo este malte y todas estas placas de Peyer, lo detectan como extraño, pero el problema es que no solamente detectan como extraño el gluten, sino también detectan como extrañas a las vellosidades intestinales. Entonces, imagínense, poco a poco el sistema inmunitario lo que va a provocar es una atrofia de forma paulatina de las vellosidades intestinales. ¿Qué se imaginan entonces que puede ocasionar la enfermedad celíaca? ¿Una mala absorción? Exactamente, exactamente. Parte del espectro clínico que encontramos en la enfermedad celíaca es mala absorción de nutrimentos. ¿Por qué? Porque en este caso se está afectando el epitelio, en particular las vellosidades. Entonces, decía el doctor, las vellosidades intestinales, como las válvulas de Kerkring o las válvulas coniventes también se llaman, y las microvellosidades, incrementan la superficie de absorción, ¿sale? Si mal no recuerdo, comentaron que las vellosidades aumentan 3, las vellosidades 10 y las microvellosidades 20. Si nosotros hacemos una multiplicación, ojo, esto es exponencial, doctores, ¿sí? En conjunto todas las estructuras aumentan exponencialmente la superficie de absorción, al grado de que en conjunto, junto con el epitelio intestinal, la superficie de absorción es de 600 a 700 veces, o lo equivalente, lo que decía el doctor, a 250 metros cuadrados, y si lo comparamos en este caso con algún objeto común o con algún objeto de la vida, pues decía, es equivalente a una cancha de fútbol, ¿no? 250 metros cuadrados de área de superficie. Entonces, en esos 3.5 a 4.5 metros de tripa, tenemos 250 metros cuadrados de superficie de absorción. Es muchísimo, ¿sale? Entonces, con cualquiera de estos factores que se vean afectados, puede presentarse una mala absorción, y la mala absorción muchas veces está ligada con diarrea, doctores, ¿sale? Otras causas de mala absorción intestinal puede ser también por mala digestión, pero eso es otro asunto. Por ejemplo, si nos hablaba Eric sobre las disacaridasas. Existe una condición en la que no se produce suficiente enzima lactasa, la cual va a hidrolizar el enlace glucosídico de la lactosa, del azúcar de la leche. ¿Para qué? Para separarlo en glucosa y fructosa. Si no existe esta enzima, o si está muy baja en cantidad, si se produce en muy baja cantidad, la lactosa de la leche no se va a digerir, y también la mala digestión de nutrimentos puede generar mala absorción intestinal, ¿sale? Pero bueno, hablando en particular de los factores que incrementan la superficie de absorción, son 3: válvulas de Kerkring, vellosidades, microvellosidades. Estos en conjunto aumentan la superficie de absorción en forma importante. Gracias. Adelante, muy bien. Volvemos a compartir pantalla, por favor, hijos, para que continuemos y concluyamos. Nos quedan 25 minutos de clase, entonces, por favor, hay que acelerar un poquito el proceso. Si no, vamos a tener que tomar otra clase la semana que entra y nos tenemos que terminar la semana que entra también, Cristina Grueso.
Adelante. ¿Quién estaba dando clase? Esta Karen. Yes. ¿Sí? Sí, yo, permítame tantito. Sí, sí, sí. Eric, tú nos estabas dando absorción de monosacáridos. Sí, Bueno, antes te quiero hacer la pregunta. ¿Qué transportadores utiliza? Hace rato que el doctor Lalo Ramírez nos comentaba al respecto de absorción de glucosa, galactosa, fructosa. ¿Qué transportadores son los que realizan la absorción de estos monosacáridos? ¿Cómo se llaman? no, la verdad no sé. Bueno, ¿alguien ¿Son los alguien que GLUT, sepa? doctor? ¿Ande? ¿Son los GLUT? Son los GLUTs, ¿sí? Bueno, los transportadores de glucosa se dividen en dos tipos, en GLUTs, que son transportadores específicos de glucosa, y SGLTs, ¿sí? Transportadores sodio-glucosa, ¿vale? O generalmente los transportadores SGLT, ¿vale? Son aquellos transportadores cuya función va a ser la de transportar la glucosa con presencia de sodio. Si mal no recuerdo, Eric nos estaba comentando, no sé si fue Eric o Leonardo, pero bueno, nos estaban comentando que para absorber glucosa se requiere la presencia de sodio y de energía. Entonces, en el borde apical del enterocito, es decir, en la chapa estriada, nosotros vamos a encontrar transportadores tanto sodio-glucosa como GLUTs. ¿Sale? Y en el borde basal, también para terminar de absorber los monosacáridos para que se absorban en el torrente sanguíneo, también tenemos GLUTs. Entonces, en el borde apical tenemos principalmente dos tipos de GLUTs, un SGLT1 y un GLUT5. El SGLT1, doctores, va a ser específico para glucosa y para galactosa. ¿Cuál es la característica? Que utilizan sodio y que utilizan energía. Por lo tanto, la glucosa y la galactosa se absorben por cotransporte con sodio. Mientras que la fructosa va a utilizar un transportador de glucosa, pero ojo, ese transportador de glucosa, si bien se le llamó así porque formó parte de este grupo de transportadores, en realidad este es específico para la fructosa y me estoy refiriendo en particular al GLUT5, que por cierto también está presente en el espermatozoide. Bueno, este GLUT5, doctores, este GLUT5 también se va a encontrar en el borde apical del enterocito específicamente para absorber fructosa, pero con la diferencia de que aquí no se va a utilizar sodio ni se va a utilizar energía. La fructosa se va a absorber con mayor facilidad, ¿sale? A través de este transportador y por lo tanto su mecanismo de transporte es difusión facilitada. Ahora en el borde basal, ya para que estos tres monosacáridos se absorban hacia el torrente sanguíneo, hacia el capilar, van a utilizar un GLUT2, ¿sale? En el borde basal del enterocito vamos a encontrar un GLUT2, que por cierto, este mismo transportador también lo encontramos en el hígado y en las células beta del páncreas. Bueno, este GLUT2 se va a localizar en el borde basal del enterocito, es decir, en el borde apical es el donde se encuentra el borde en cepillo mirando hacia la luz y el borde basal es el que se encuentra mirando hacia el capilar. Entonces, este GLUT2 va a ser el que va a favorecer el transporte de monosacáridos del enterocito y les va a dar el paso hacia la sangre. ¿Sale? Ahora, algo importante también desde el punto de vista clínico, doctores. Ahorita que hablábamos un poquito de mala absorción, me acordé de lo siguiente. Si la glucosa requiere de sodio para que pueda absorberse, yo pregunto, ¿será importante que en un diabético le demos dieta baja dieta baja en sodio, dieta hiposódica? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Yo digo que sí. Sí, Pues claro, pues ¿verdad? ¿Por qué se imaginan que a los pacientes diabéticos les indican dieta baja en sal? No solamente dieta hipocalórica, sino también dieta baja en sal. Bueno, primero que nada, porque aparte del diabético, no solo es diabético, sino también es hipertenso, ¿no? Tiene hipertensión arterial y el exceso en el consumo de sal empeora su situación clínica. Pero también en parte, digo en parte, ¿no? Porque no es todo el control de glucosa, pero una parte
para que el diabético pueda mejorar un poco sus niveles de glucosa es disminuyendo su tasa de absorción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues indicándole al paciente menor consumo de sal. ¿Por qué? Porque si sabemos que la glucosa se absorbe con sodio, pues me queda claro que si yo le meto mucho sodio a la comida, pues eso va a favorecer mayor absorción de glucosa y de galactosa. ¿Sale? Adelante. Muy bien. Por eso era lo importante que les decía yo con respecto a dejarles esa tarea, que esto me refuerza más el que piensen que tienen que hacer esa tarea, ¿sí? Que hagan un cuadro integrador en el que pongan nutrimento, mecanismo de absorción principal y mecanismos de absorción alternos por cada nutrimento. ¿Qué transportador? O si no utiliza transportador, pues ahí ponen, no lo utiliza, o le ponen una rayita de que no lo tiene, pero si tiene transportadores, ¿cuál es el principal transportador? ¿Cuáles son sus transportadores secundarios? Y a través de qué estructuras del epitelio se lleva a cabo esta absorción del nutrimento, ¿sí? Entonces, tomen nota, por favor, para que hagan esa tarea y espero nos la envíen a través de sus jefes de grupo, de Dani o de esta Evelyn, que nos lo hagan llegar a nuestro correo electrónico, ¿sí? ¿Para cuándo lo requiero? Para antes del examen parcial. ¿Cuándo va a ser el examen parcial? El día 11 día 11, ¿verdad, Eduardo? Sí, es correcto. 11 de diciembre es el examen parcial de intestino delgado, intestino grueso. Entonces, tomen nota, por favor, porque sí lo quiero esa tarea, ¿sí? Porque estoy viendo baja participación de ustedes. Entonces, lo voy a tomar en consideración para sus calificaciones definitivas, ¿eh? Entonces, por favor, quiero esa tarea para antes del día 11. ¿Entendido, Dani? ¿Evelyn? Sí, doctor, sí. Ok, espero ese correo. Adelante, hija, ya comparte pantalla porque si no, no vamos a alcanzar a terminar. Sí, doctor. Me salgo para que no vean mi cara fea. Esa es la que estábamos viendo. Bien. Adelante. Sí, perdón, estaba mi micrófono apagado. Sí, creo que ya ya les comenté todo acerca de las vitaminas liposolubles. Y bueno, ahora vamos a pasar en las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas hidrosolubles van a ser las vitaminas C, B1, B2, bueno, todas las que ya les había comentado anteriormente, solo que aquí las vamos a separar por su mecanismo de transporte. Y bueno, tenemos que van a ser diferentes por su composición. La vitamina C es el ácido ascórbico que se va a absorber principalmente en el ilion y va a ser de un transporte activo. La vitamina B1, que es la tiamina, se absorbe en el yeyuno y bueno, esta va a ser por difusión pasiva cuando la concentración sea alta. Pero si la concentración es baja, va a utilizar un transporte activo que consume energía. Entonces, si tenemos bajas concentraciones de vitamina B1, se va a transportar por transporte activo. En la vitamina B2, que va a ser la irroflavina, se va a absorber en el intestino delgado proximal principalmente. Y esta, sin importar su concentración, se va a absorber
por transporte activo específico y también es saturable. Bueno, por un transporte que es específico, o sea, este transporte va a ser específico para vitamina B2 y este va a ser saturable. En la niacina, que ahora se me olvidó ponerle, pero es la vitamina B3, se va a dar por difusión pasiva cuando la concentración de esta sea alta. Y cuando la concentración de esta niacina sea baja, va a utilizar un transportador dependiente del sodio. O sea, aquí en vez de utilizar ATP, vamos a necesitar sodio para que el transportador pueda transportar al enterocito la niacina. Y bueno, por otro lado, tenemos que la biotina se va a transportar en forma de difusión pasiva cuando las concentraciones de estas sean altas. Y por un transporte activo, cuando igual este va a ser dependiente de sodio, cuando las concentraciones de esta sea baja. Y la vitamina B6, que va a ser la piridoxina, igualmente sin importar sus niveles de concentración en el intestino delgado, va a ser por difusión simple. Principalmente todas las vitaminas hidrosolubles, pues aquí se ve un poco dividido dependiendo de sus concentraciones, pero casi todas van a ser por un transporte activo, a diferencia de las liposolubles, que las liposolubles se van a transportar de forma pasiva o de difusión simple más bien. Entonces las hidrosolubles principalmente por transporte activo y las liposolubles van a ser por difusión simple. Esto por su composición química y pues porque las vitaminas liposolubles favorecen su estructura química a que en la barrera de la membrana del enterocito, que obviamente es por una bicapa lipídica, se va a poder transportar, como ya se los había mencionado, en kilomicrones, y a diferencia de que las hidrosolubles, pues tienen una composición química diferente que no les permite pasar por esta capa, bicapa lipídica, por su composición. Entonces, específicamente aquí se los puse que va a ser por difusión pasiva o activa, dependiendo de su concentración, pero como ya les dije, es principalmente por medios activos. ¿Sí está bien así, doctor? Me parece muy bien. De hecho, si ustedes se fijan, aquí les está mencionando Karen. Sí, Karen, ¿verdad? No, Yasmín. Yasmín, perdón, soy muy malo para los nombres, y menos cuando no estoy interactuando físicamente con ustedes en el aula. Pero bueno, Yasmín, mil disculpas. Como pueden dar cuenta en la expresión de Yasmín, o sea, aunque estemos hablando de un nutrimento en específico, no tiene un solo mecanismo de absorción, tiene diferentes mecanismos de absorción. Entonces, por eso me interesa que ustedes hagan ese cuadro para que diferencien de cada nutrimento cuál es el principal mecanismo de absorción que utilizan y cuáles son sus mecanismos de absorción alternativos que tienen. ¿Sí? Muy bien, Yasmín. Perdón. Adelante. Ok. Y bueno, pues aquí les puse una imagen donde pueden ver pues, el transporte y que no se les olvide. Ahora, como les comentaba, tienen diferentes modos de transporte, aunque sean hidrosolubles. Y bueno, también se los dijo el doctor. En específico, bueno, les hablé como muy general de estas vitaminas, pero les voy a hablar un poco más específico en la vitamina, en la folato y en la de la B12, que es la cobalamina, porque pues son diferentes. Estas van bueno, el folato o ácido fólico o terioil monoglutamato es exactamente lo mismo. Va a necesitar
ser desconjugada por una proteína que está en la membrana apical del enterocito en el borde en cepillo. Esta va a ser una folato conjugasa, esta. Y esta va a ser dependiente de zinc. Para que esta se active, va a necesitar zinc. Entonces, cuando el zinc activa esta y hay cantidades de ácido fólico en el duodeno, principalmente en el yeyuno, perdón, va a ser que se va a activar y entonces va a desconjugar o va a ser más pequeña esta molécula. Va a ser que el pteroinglutamato 7 va a pasar a ser la pteroinglutamato 1. Este va a ser de forma escalonada, o sea, no es que pase directamente por esta folato conjugasa y salga como uno, sino que va a ser escalonadamente y esto va a determinar la velocidad de la digestión de la absorción del folato, o sea, esto lo determina. Y la absorción de glutamato es saturable y es favorecida por el pH ácido, que su activación máxima va a ser a un pH de 5. Bueno, ya que está el pteroil monoglutamato 1, va a utilizar un transportador específico, que es el SLC46A1. No te preocupes tanto por la terminología, hija. Ok. Aquí lo que nos interesa conocer más ahorita es el mecanismo principal de absorción. No tanto, no te detengas por si son GLUT, si son SLC4 o 6, 800,000 números más. No te preocupes por eso. Preocúpate nada más por darnos principalmente cuál es el mecanismo de absorción principal que utiliza. ¿Ok? Sí. Y bueno, pues este es un transporte activo porque pues necesitamos un transportador y va a ser por un intercambio aniónico. Este intercambio aniónico va a hacer que entra nuestro ácido fólico y va a salir un hidroxilo. Entonces, cuando entra al enterocito en el citoplasma, va a haber que se va, puede haber dos formas. Puede salir de la membrana interna del enterocito para que salga. Este mecanismo de salida no se conoce aún. Y también otro mecanismo que para activar, el pteroinglutamato 1 no es en forma activa, entonces para poderse activar va a necesitar una enzima para que lo active y esta va a ser la bifolato reductasa. Esta la va a convertir a N5-metil-THF, que esta es la que se utiliza de forma activa y es biológicamente activa, y esta es la necesaria para la síntesis de DNA, y entonces de esta manera sale igual por este mecanismo que aún no se conoce, y ya. Bien. ¿Dudas, chicos? Bueno, yo creo que las dudas las van a tener que aclarar con el cuadro que van a hacer, y ahí van a aclarar muchas de esas dudas. Les pido que sean un poquito más, realmente nos quedan 10 minutos, no creo que concluyamos ahorita. Vamos a dejarle hasta aquí mejor, a partir de este punto, ya lo retomaríamos la siguiente clase para concluir ya con fisiología de estómago, porque nos hace falta hablar de movimientos, y daríamos inicio con anatomía de intestino grueso, si nos da tiempo el próximo jueves. ¿Están todos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. 10 minutos no creo que concluyamos fisiología de estómago. De intestino. No, falta inmuno. Perdón, intestino delgado. Sí, gracias, Eduardo. Estoy pensando en el estómago. Ya tengo hambre.
Bueno, a partir de este momento concluye la grabación, doctores. Entonces, para la siguiente, como les dice el doctor, hay que concluir en este caso los mecanismos de absorción de vitamina B12. Hay que mencionar un poquito de algunos minerales, agua también, pero sean más, más concretos con su información, doctores. No, traten de concretar los puntos. Está bien la forma en cómo lo están dando, pero no, realmente no se requiere que nos metamos tanto de forma específica con los mecanismos exactos, ¿no? A lo mejor el de glucosa, galactosa, fructosa, puede que sí, pero en el caso ya de vitaminas, eso, traten de ser más concretos.